Jamás lo llamaba, hasta el día que decidió avergonzarlo delante de todos. Pero cuando él comenzó a tocar, su expresión lo dijo todo. Jamás lo vio venir. Elijah River solía sentarse junto a la ventana, golpeando suavemente su lápiz contra el cuaderno al ritmo de un compás invisible. No era por nerviosismo, simplemente era una costumbre que su madre le pedía que dejara, pero que a él lo ayudaba a concentrarse. La clase de historia en la escuela intermedia Jefferson, en Little Rock, Arkansas, zumbaba con el murmullo habitual antes de que comenzara la lección. Sin embargo, Elijah mantenía su atención fija en la hoja de trabajo frente a él. Le gustaba adelantarse, terminar antes que los demás. La señorita Abigail Thornton estaba de pie al frente del aula, revisando sus notas. Llevaba casi 15 años enseñando sexto grado, y se había ganado una fama, estricta pero justa, al menos para sus alumnos preferidos. Elijah no estaba entre ellos. Nunca fue evidente. Ella no gritaba, no lo insultaba directamente, pero rara vez lo elegía para responder. Si él levantaba la mano, lo ignoraba. Cuando respondía bien, pasaba rápidamente al siguiente punto. Si cometía un error, lo cual era raro, se detenía, casi como disfrutando el momento. Elijah lo notaba. Y algunos compañeros también. «Oye, casi ni te mira», le murmuró Tyler Whitman, el chico sentado a su lado, una tarde. «Eres como invisible para ella o algo así». Elijah solo encogió los hombros. «Supongo que sí. Pero ese día había algo diferente». La señorita Thornton lo miraba más de lo usual. No con reproche, sino con una especie de expectativa. Algo en el aire se sentía distinto. La clase comenzó con una lección estándar sobre la guerra civil. Elijah tomaba notas, atento, esperando que todo transcurriera como siempre. Hasta que ocurrió lo inesperado. «Elijah», dijo la señorita Thornton, con tono firme, «¿por qué no respondes tú esta?» Todas las miradas se giraron hacia él. Elijah parpadeó. ¿Lo había llamado a él? Enderezó la postura y leyó lo que estaba en la pizarra. La marcha hacia el mar del general Sherman fue una campaña militar destinada a debilitar los recursos y el ánimo de la Confederación, respondió. Murmuró ella. No está mal. Fue una respuesta perfecta, sacada del libro. Algunos estudiantes intercambiaron miradas. Tyler lo miró como diciendo, ¿qué está pasando aquí? La clase continuó, pero algo había cambiado. Por primera vez, la señorita Thornton lo observaba. No lo ignoraba. Y justo antes de que sonara la campana, hizo su jugada. Elijah, dijo mientras los alumnos comenzaban a guardar sus cosas, quédate un momento. Varias cabezas se giraron de nuevo, pero nadie dijo nada. Elijah guardó su cuaderno con calma y se acercó al escritorio de la maestra. Te escuché hablar el otro día, dijo ella, entrelazando las manos, sobre tu abuelo. Elijah frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Dijiste que era músico. Había algo en su tono que volvió el ambiente más denso. Elijah asintió. Sí, era pianista. Tocaba jazz. La señorita Thornton esbozó una media sonrisa. No era amable. Era más bien, condescendiente. Interesante, comentó, recostándose ligeramente en su silla. Así que supongo que tú habrás heredado algo de eso. Elijah no respondió de inmediato. No sabía hacia dónde iba esa conversación, pero no le daba buena espina. Un poco, respondió al final. Su sonrisa se amplió. Qué bueno saberlo. La campana sonó. Elijah tomó su mochila y se giró hacia la puerta, pero su voz lo detuvo. Mañana, vamos a ver qué sabes hacer. Elijah se volvió. ¿Perdón? Ella señaló el piano viejo que estaba en una esquina del salón, cubierto de polvo. ¿Vas a tocar algo para la clase? Elijah se quedó mirándola. Algunos alumnos que aún estaban en la puerta se detuvieron, mirando entre ambos. ¿Por qué? La señorita Thornton inclinó la cabeza, como si la pregunta la divirtiera. ¿Por qué no? Dijiste que tu abuelo tocaba. Estoy segura de que algo de talento llevas dentro. Él reconocía ese tono. No era curiosidad, ni motivación. Era un reto, o peor, una trampa. Pero no pensaba retroceder. Esa noche, Elijah apenas pudo cerrar los ojos. Se quedó mirando al techo durante horas, repasando una y otra vez lo que había ocurrido con la señorita Thornton. No era una invitación, era un desafío. Uno de esos en los que esperaba que fallara.
Estaba claro, ella quería que él se tropezara, que hiciera el ridículo, que confirmara lo que ella ya asumía de él. Pero ella no conocía la historia completa. A la mañana siguiente, Ilaiche llegó al aula con una carga invisible sobre los hombros. Algo había cambiado. Los murmullos ya circulaban. Los rumores corrían como pólvora. ¿Vas a tocar hoy?, le preguntó Brandon Hall, uno de los chicos más ruidosos de la clase, con una sonrisa burlona desde el otro extremo del salón. Ilaiche no respondió. No sabía que tocabas piano, murmuró Tyler desde su asiento. Ilaiche siguió mirando su cuaderno. Hay muchas cosas que la gente no sabe, dijo simplemente. La señorita Thornton entró al salón con su habitual aire de seguridad. Dejó sus libros sobre el escritorio, apenas prestando atención a los estudiantes. Sus ojos, sin embargo, no tardaron en fijarse en Ilaiche. La clase empezó como siempre, pero para Ilaiche las palabras de la lección eran un ruido lejano. Su mente estaba concentrada en lo que vendría después. Su corazón latía con fuerza, aunque no de miedo, sino de determinación. Y entonces llegó el momento. Bueno, dijo la maestra, cerrando su libro y mirando el reloj. Nos queda un poco de tiempo antes de la siguiente actividad. Perfecto. Se giró hacia el viejo piano en la esquina del aula. Ilaiche, adelante. Veamos qué sabes hacer. El ambiente cambió por completo. El murmullo cesó. Varios estudiantes se movieron inquietos en sus sillas. Algunos cuchicheaban, otros solo observaban atentos. Ilaiche permaneció inmóvil por un instante. Sentía todas las miradas clavadas en él. El corazón le golpeaba fuerte el pecho. Luego se puso de pie. Se escucharon risitas contenidas mientras avanzaba hacia el piano. Alguien murmuró algo, pero no alcanzó a oírlo claramente. No importaba, él ya conocía ese tipo de tono. La señorita Thornton juntó las manos con gesto de expectativa. Toca lo que quieras, le indicó. Ilaiche examinó el piano. Era viejo. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas tenían las esquinas astilladas. Pasó los dedos por encima con suavidad. Notó que estaba desafinado, no mucho, pero lo suficiente. Respiró hondo, se sentó y apoyó las manos sobre el teclado. Sabía exactamente lo que iba a tocar. Y justo entonces, oyó una risita más clara a sus espaldas. Una risa que lo empujó aún más a hacer lo que estaba a punto de hacer. Ya no se trataba solo de demostrar algo a la señorita Thornton. Ahora era personal. Era demostrarle a todos que estaban equivocados. En ese salón, jamás había reinado tanto silencio. Incluso la maestra, siempre tan segura de sí misma, parecía sorprendida. Los alumnos se inclinaron hacia adelante, esperando el desastre, o el milagro. Ilaiche presionó las primeras teclas. Una progresión suave, de blues, llenó el aire. La misma que su abuelo solía tocar durante las tardes calurosas en Arkansas. Su mano izquierda mantenía el ritmo constante, mientras la derecha tejía la melodía con destreza. Sus dedos se movían con soltura, como si las teclas fueran una extensión de él. El ambiente en el salón cambió de nuevo. El susurro se desvaneció. Incluso los que se habían burlado antes ahora estaban boquiabiertos. La señorita Thornton frunció el ceño, cruzándose de brazos. Esperaba torpeza, inseguridad, no eso. Pero Ilaiche ya no tocaba para ella. Tocaba para él. Para su abuelo. Para su historia. Se dejó llevar por la música, sintiendo cada nota como si contara un relato propio. No era solo habilidad técnica, era alma, era emoción. Y entonces se atrevió a ir más allá. Cambió a algo más complejo. Un pasaje difícil que había practicado durante meses hasta perfeccionarlo. Su mano izquierda marcaba una base profunda, mientras la derecha construía una melodía compleja y conmovedora. La sala entera estaba inmóvil. Nadie se reía ahora. Tyler tenía los ojos bien abiertos. Brandon, que antes se había burlado, ya no sonreía. Algunos intercambiaban miradas de asombro. Otros apenas parpadeaban. Y entonces, el clímax. Los dedos de Ilaiche descendieron con fuerza, construyendo acordes que llenaban el aula, que hacían temblar el silencio. La melodía se elevó, poderosa, y luego descendió suavemente, hasta terminar en una nota final que se quedó flotando en el aire por unos segundos eternos. Silencio total. Ilaiche retiró las manos, apoyándolas en su regazo. No dijo nada. No sonrió.
Solo respiró. Y entonces, un aplauso. Primero uno solo, desde el fondo del aula. Luego otro. Y otro. En segundos, toda la clase estaba aplaudiendo. Tyler silbó con admiración. Brandon negó lentamente con la cabeza. No sabía que podía hacer eso, murmuró. Y Laiche exhaló. No por nervios. Era pura energía. No solo había tocado, había transformado algo. La ovación no cesaba. Los estudiantes seguían aplaudiendo, intercambiando miradas como si acabaran de presenciar algo que no estaba en el plan del día. No solo había sido música, había sido un momento que nadie esperaba. Pero en medio de toda esa energía, hubo un silencio que pesaba más que cualquier aplauso, el de la señorita Thornton. Ella no se había movido. Permanecía junto a su escritorio, los brazos cruzados, el rostro completamente inexpresivo. No aplaudía. Ni siquiera reaccionaba. Y Laiche seguía sentado frente al piano. No buscaba validación. No sonreía. Solo se mantenía sereno, dejando que el impacto del momento hablara por sí mismo. Finalmente, la maestra rompió el silencio. Bueno, dijo con voz seca. No esperaba eso. Los aplausos disminuyeron, pero la tensión en la sala seguía latente. Varios estudiantes se miraban entre sí, como preguntándose qué ocurriría ahora. Era evidente que algo en la dinámica había cambiado. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Thornton, ladeando ligeramente la cabeza. Y Laiche levantó la mirada, directo a sus ojos. Mi abuelo me enseñó. Por un instante, algo se reflejó en el rostro de la maestra, una chispa, una sombra de sorpresa. Pero fue fugaz. Su rostro volvió a endurecerse. Ya veo. Se giró hacia el resto de la clase, intentando retomar la normalidad. Bien, volvamos al tema de hoy. Pero nadie abrió sus libros. Tyler lo miraba como si aún estuviera procesando lo que acababa de pasar. Madison, desde el fondo, parecía molesta, como si interrumpir ese momento fuera casi una ofensa. Brandon no pudo contenerse. Murmuró. ¿Eso es todo? La profesora levantó la mirada. ¿Perdón? Dijo Brandon, encogiéndose de hombros. ¿Eso es todo lo que va a decir? Ese tipo tocó como si estuviera en la televisión y usted solo va a seguir con la clase como si nada. Algunas cabezas asintieron. La señorita Thornton apretó los labios. Esto es una clase, no un espectáculo de talentos. Y Laiche respiró profundo. Algo se encendió en su interior. Usted no pensó que yo podía tocar, ¿verdad? Sus ojos se cruzaron nuevamente. Esta vez, él no apartó la vista. Por eso me llamó, añadió con calma. El murmullo recorrió la sala. La profesora inhaló lentamente. Te di una oportunidad para compartir tus habilidades con el grupo, replicó. Y Laiche negó con la cabeza. No, lo hizo porque pensó que iba a fallar. Los estudiantes miraban de un lado al otro, como si presenciaran algo que no estaban acostumbrados a ver. Thornton golpeó ligeramente su escritorio con los dedos. Eso es suficiente, y Laiche. Pero él no terminó. No se lo habría pedido a Tyler, ni a Madison, ni a Brandon. Pero a mí sí. ¿Por qué? Silencio total. La tensión se podía cortar con una hoja de papel. La señorita Thornton apretó la mandíbula. Estás cruzando la línea. Y Laiche no retrocedió. No lo creo. Sus palabras eran suaves, pero firmes. Sin levantar la voz, sin mostrar enojo, pero con una convicción que llenaba la habitación. Siéntate, ordenó ella con dureza. Era la primera vez en el año que Laiche no obedecía de inmediato. Se tomó su tiempo, mirando a todos los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros lo miraban como si estuvieran viendo una escena que no se olvidarían pronto. Finalmente, caminó de vuelta a su asiento. Cada paso pesaba más que el anterior. Pero no con miedo, sino con poder. Se sentó. Tyler le dio una leve inclinación de cabeza, en señal de respeto. Madison seguía con los brazos cruzados, observando a la profesora, como esperando algo más. Pero la señorita Thornton no dijo nada. Solo abrió su plan de lecciones y fingió seguir adelante. Continuemos, dijo. Pero el ambiente en el aula ya no era el mismo. Algo se había roto. O tal vez algo finalmente se había revelado. Brandon, desde su sitio, murmuró en voz apenas audible. Es raro como ahora no quiere hablar del tema.
Los ojos de Thornton se alzaron rápidamente. ¿Disculpa? Brandon se encogió de hombros otra vez. Es que hizo todo un espectáculo para que él tocara, y ahora actúa como si no hubiera pasado nada. Unas pocas voces se sumaron con murmullos de acuerdo. Thornton cerró su libro con más fuerza de la necesaria. He dicho que es suficiente. Pero todos lo habían visto. Y lo más importante, lo habían sentido. Por el resto de la clase, su autoridad ya no era la misma. La clase seguía, pero nadie parecía tan atento como antes. La concentración habitual se había disipado. Y cuando finalmente sonó el timbre, anunciando el final, las sillas se arrastraron con rapidez. Los estudiantes recogieron sus cosas sin prisa, conversando entre ellos. Y Laiche se colgó su mochila y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, escuchó su nombre. Y Laiche, dijo la señorita Thornton. Se detuvo. Se giró. Por un momento, pareció que ella iba a decir algo genuino, algo distinto. Pero en su lugar, su expresión se endureció. Espero que recuerdes que esta sigue siendo mi clase. Y Laiche la miró sin temor alguno. Con esa misma voz firme que había usado antes, le respondió. Lo sé. Y con eso, se fue. En el pasillo, Tyler lo alcanzó rápidamente. Hermano, ¿qué fue eso? Preguntó sin poder disimular una sonrisa. Fue como si hubieras volteado todo el salón de cabeza. Y Laiche soltó un suspiro largo, no de cansancio, sino de alivio. Sí, se sintió así. Tyler le dio un leve empujón amistoso en el hombro. ¿Vas a volver a tocar? Preguntó con entusiasmo. Y Laiche se quedó pensando. Recordó la sensación de las teclas bajo sus dedos, la emoción que lo recorrió cuando el aula entera lo escuchaba con atención, la manera en que el silencio se convirtió en respeto. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, creo que sí. Esa tarde, Laiche regresó a casa con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El sol caía sobre la calle West Markham, alargando las sombras mientras caminaba por su ruta habitual, la misma de todos los días, pero esta vez, algo era distinto. En la tienda de la esquina, donde solía pasar por agua, se detuvo como siempre. Al entrar, el dueño, el señor Enson, lo observó con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Tienes la cara de alguien que hizo algo grande hoy. Y Laiche titubeó un segundo, luego sonrió. Tal vez sí. Cuando llegó a su casa, el aroma a pescado frito y pan de maíz flotaba por el aire. Su madre estaba de espaldas en la cocina, tarareando mientras volteaba el filete en la sartén. Llegaste tarde, dijo sin girarse. Y Laiche dejó su mochila junto a la puerta y se sentó en la mesa de la cocina. Tuve un día largo. Su madre lo miró por encima del hombro. ¿Bueno o malo? Él pensó en todo lo que había pasado. El piano. El silencio absoluto. La cara de la maestra. La reacción de sus compañeros. Y cómo lo miraban diferente, como si por fin lo hubieran visto de verdad. Bueno, respondió con tranquilidad. Muy bueno. Ella apagó la estufa y se limpió las manos en una toalla antes de sentarse frente a él. ¿Quieres contarme? Y Laiche asintió. Durante los siguientes 15 minutos, le relató cada detalle. Ella lo escuchó sin interrumpir, con atención, dejando que él soltara todo lo que llevaba dentro. Su rostro se transformaba entre orgullo, asombro y una pizca de tristeza. Cuando terminó, ella exhaló lentamente. Parece que la incomodaste bastante, comentó con una media sonrisa. Creo que sí, dijo él, sincero. Lo miró a los ojos. ¿Y cómo te hace sentir eso? Él no lo dudó. Como si, así debía ser. Su madre sonrió, y le tomó la mano con suavidad. Eso está bien. Al día siguiente, en la escuela, algo era distinto. No se trataba de cambios drásticos. Miss Thornton seguía impartiendo la clase con su estilo habitual, marcando el ritmo, haciendo preguntas como siempre. Pero, la atmósfera ya no era igual. La percepción había cambiado. Los alumnos ya no la miraban como antes. Y ahí Laiche, tampoco. En el almuerzo, algunos estudiantes que nunca antes se le habían acercado, pasaron por su mesa. Bro, dijo uno de ellos, todavía sorprendido. Eso fue brutal. ¿Desde cuándo tocas así? Madison se sentó enfrente con su bandeja. ¿Desde cuándo sabes tocar así el piano? Desde los 5, respondió Laiche con naturalidad. Tyler movió la cabeza en señal de asombro. Te lo tenías bien guardado.
Ilaiche alzó las cejas, divertido. Supongo que sí. Al otro lado del comedor, Miss Thornton pasó caminando, bandeja en mano. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Esta vez, fue ella quien desvió los ojos primero. Y Ilaiche, simplemente siguió comiendo, tranquilo. Ya lo había dicho todo sin decir nada más. Porque hay lecciones que no se aprenden en los libros. Hay momentos que cambian la forma en que los demás te ven. Y también cómo te ves tú. Miss Thornton lo había ignorado durante todo el año. Lo había hecho sentir invisible. Pero en tan solo unos minutos, él se aseguró de que eso nunca volviera a pasar. Quizá ella jamás lo admitiría. Tal vez nunca lo diría en voz alta. Pero ya no importaba. Porque Ilaiche había descubierto una verdad poderosa. Cuando intentan minimizarte, cuando te juzgan antes de conocerte, la mejor respuesta es dejar que tu talento hable por ti. Y cuando lo haces, no les queda más remedio que escuchar.